Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿qué está pasando en las aduanas? Estamos justamente con la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil, doña Gabriela Uquillas, a quien les saludo cordialmente. Saludos, Gabriela, y bienvenida. Y bueno, ¿qué está pasando y cuáles son las soluciones que podrían darse desde las aduanas para que esta situación no siga perjudicando al comercio en nuestro país? Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes, a todos los que nos ven, nos escuchan esta mañana, pues que sea un día muy fructífero y de muchos éxitos. La realidad es que tenemos un país con una dinámica del comercio exterior fundamental para su desarrollo. Recordemos que los tributos al comercio exterior son una de las principales fuentes de financiamiento del Estado. Entonces, la dinámica de comercio exterior es sumamente importante, no solamente para que usted, el radio escucha, para que la vecina tenga los productos que tradicionalmente tiene en su hogar, sino para que el Estado pueda funcionar, porque estos recursos son sumamente importantes. Y nos encontramos hoy en día en un panorama en el que liberar carga del puerto es cada vez más difícil. Si vemos los históricos de trabajo de aduana de los últimos 20 años, el trabajo constante ha sido en disminuir los tiempos de despacho. Alguna vez los tiempos de despacho estaban sobre los 20 días, fueron reduciéndose. Se aplicaron controles de manera inteligente, y se logró identificar que en el puerto se abra únicamente lo que es de mayor riesgo o mayor atención. Hoy hemos regresado en el tiempo y lamentablemente la historia del Ecuador es así. Hemos regresado en el tiempo y los tiempos de despacho vuelven a ser amplios por una concepción errada de que quiero ver todo lo que está en los contenedores y quiero ver cada vez más contenedores. Y no hay forma de ejecutar controles exhaustivos si no tengo más personal y si no tengo más equipos. Esa es la situación que vivimos hoy en día. Ahora, es complejo porque recordemos que hace algún tiempo se estaba diciendo que son necesarios, por ejemplo, unos escáneres ahí en el puerto. ¿Qué pasa con eso? ¿No podrían instalarse y de alguna manera agilitar estos controles? No, lo más grave es que esos equipos ya están en el país y ya están funcionando. Y yo quiero hacer un énfasis sumamente importante en que como Cámara de Comercio de Guayaquil, no solamente que creemos y aplaudimos los controles, sino que somos los principales promotores de que se realicen controles, no solamente con la administración, sino con las últimas 20 administraciones que han pasado por la aduana, tocando la puerta y hablando de la importancia del control al comercio informal, porque no solamente genera baja recaudación, sino que mata al comercio formal que no logra competir con quien no cumple las reglas del juego. Entonces, creemos en los escáneres, creemos en los controles, creemos en la dinámica, pero tú no puedes controlar más allá de lo que tu capacidad te da. Si tú quieres mañana controlar 100 contenedores, como se nos ha dicho, no lo puedes hacer con 5 aforadores. Claro. Es imposible, es humanamente imposible. Y no puede ser que la respuesta sea que el control justifica la demora, porque la demora implica un impacto durísimo al bolsillo del ciudadano ecuatoriano, al que hace las cosas bien, al que ha confiado en el Ecuador, al que no migra, al que trabaja, al que paga impuestos. Así es complejo. ¿Y esto cómo les está afectando a las empresas, al comercio? ¿Y cuáles son las posibles soluciones que podrían darse para que esta situación se agilite, para que no siga generándoles pérdidas? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un dato que tú leíste en su informe y que no es una determinación realizada por la Cámara de Comercio de Guayaquil únicamente, sino que parte de una organización internacional que haciendo un análisis a nivel global llega a esta conclusión. Y para poner un promedio, que tu carga se quede en el puerto un día más de lo que debe, implica que se le está agregando un 1%, 1.5% de arancel. Vamos a ponerlo en números sencillos. Tú tienes en el puerto una cosa que cuesta 10 y pagaba 10% para salir de aduana, es decir, debía haber pagado 1 para salir de aduana, ¿verdad? Ahora ya no va a pagar 1 en la práctica contable.
para efectos de tu costo, va a ser como que si estuvo un día en el puerto es 1.1, si estuvo en el puerto 5 días es 1.5. Entonces se encarece el costo del producto directamente. ¿Qué hay que hacer? Esto es sencillo, porque no, el Ecuador no tiene por qué inventar el agua tibia, porque las aduanas no son un invento o una única creación del Ecuador. Las aduanas están en todo el mundo, en países que tienen exactamente los mismos problemas que nosotros. Entonces, lo que tenemos es que ver los ejemplos de las mejores prácticas internacionales. Si a nivel internacional se ha identificado que lo correcto es ver menos pero saber más, lo que quiere decir es que yo tengo que tener un análisis muy claro de los operadores de comercio exterior. ¿Quién es el agente de aduana? ¿Cuál es el puerto? ¿Cuál es la naviera? ¿De dónde viene? ¿Qué tipo de mercancía? ¿Cuánto va a pagar? ¿Este importador es ubicable o no es ubicable? Porque no es lo mismo hablar de un comercio que todos conocemos, que está plenamente ubicado en un centro comercial y que tiene 10 sucursales, a hablar de una persona natural que ayer sacó su RUC y que hoy ha decidido importar 7 millones de dólares. No es lo mismo en una transacción. Entonces, hay que aprender a leer las transacciones, hay que tener buenos sistemas de perfilación de riesgo y hay que decir, a este pequeño porcentaje de gente que mañana capaz que no le encuentro, lo que en aduana se denominan golondrinas, a ellos les voy a abrir el contenedor en puerto y les voy a revisar hasta la última esquina de cada producto, aunque me tome el día entero. Pero al comercio formal, que es identificable, que paga impuestos, que tiene un trayecto, que tiene un historial, que puedo hacer controles conjuntos con el SRI, con la UAFE, con una serie de entidades, entonces no es que no lo voy a controlar, lo puedo controlar a posterior. Saque su mercancía, no me congestione el puerto, llévese los productos, pero por 5 años estése atento, porque cualquier día le puede llegar la aduana a preguntar sobre ese despacho, a pedir información sobre ese despacho y a llegar a conclusiones de que usted no ha pagado lo debido o no ha cumplido como ha debido. Entonces, nosotros lo que pedimos es aplicación de mejores prácticas internacionales bajo el esquema de saber más y ver menos y con eso complicar menos el despacho aduanero y facilitar los costos que hoy en día son los principales afectados. Suena lo más lógico, aunque no soy experta en el tema, ni mucho menos, pero lo que se plantea es lo más lógico. Y ustedes están apelando desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, Gabriela, a las directrices de la Organización Mundial de Comercio, que, como usted dice, no se tiene que inventar nada, todo está ya listo para que las cosas se sigan ciertas directrices y funcionen. ¿Usted cree que exista algún otro motivo por lo que no se está siguiendo estas directrices internacionales y que funcionan? Eh, Ahí también se menciona un tema de corrupción, de posible corrupción estas prácticas, estos retrasos generan. ¿Usted cree que por allí va los tiros de, podríamos pensar mal y decir, bueno, estos retrasos se hacen a propósito? No, yo no puedo pensar que alguien intencionalmente llega a la administración o a un puesto público a decir voy a demorar la salida y voy a encarecer productos. Estoy convencida que eso no es así. Siempre prefiero pensar y baso mi criterio en lo mismo que dice el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para la aduana y es el principio de buena fe. Entonces siempre voy a partir pensando de que si hay un error es un error de buena fe y si hay una mala aplicación es una mala aplicación por desconocimiento y no por mala intención. Sin embargo, ¿por qué decimos nosotros esto abre la puerta a la corrupción? Porque en medio de la desesperación de agentes de aduana, de consolidadoras, de importadores, de contratistas, que finalmente dicen, yo necesito mi carga, tengo que cumplir un contrato. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo que entregar unos zapatos para la maratón de Durán. Y la maratón de Durán es la próxima semana. Claro. Y mis zapatos siguen en el puerto. Entro en una etapa de desesperación porque si se me pasa la maratón, por supuesto que los zapatos ya no sirven y lógicamente no solamente voy a quedar mal con quien me contrató, sino que también voy a poner en riesgo la de ese evento, ¿correcto? Entonces, en esa desesperación, lamentablemente aparecen los malos actores del comercio que bien pueden decir, si usted me da, yo le logro esta situación. Si usted me da B, yo puedo agilizar tal proceso. Y esos son elementos de la sociedad que lamentablemente están por todas partes y a los que hay que combatir, pero que debemos ser conscientes de que existen y seguirán existiendo y habrá que combatirlos siempre. Y han existido en el pasado también. Entonces, lo importante
Lo importante es que los procesos sean tan claros, sean tan dinámicos, sean tan objetivos y sean tan transparentes que no le demos oportunidad a esos malos elementos de la sociedad para eh, ganar espacio y lucrar de la desesperación del importador, del ciudadano, del contratista. Bueno, y eso en eso deberían sí darse controles, ¿no? En todo caso, esto en el marco de la economía ecuatoriana, Gabriela, porque recordemos, hace un mes el gobierno nacional, el Banco Central admitía que nuestro país entra en recesión. ¿Cómo ha afectado esta situación también en este complejo esquema, en esta situación de economía? Y que, bueno, el Ecuador está en un ciclo de recesión que podemos esperar en este año, de cara también al próximo año, que es un poco de incertidumbre porque se vienen elecciones. ¿Cómo vemos la economía de nuestro país en todo ese contexto y con todos estos problemas que se están teniendo y que usted lo expresa? Sumamente grave. ¿Y por qué? Porque aquí debemos buscar formas en que el ecuatoriano pueda trabajar, formas en que la dinámica económica pueda realizarse de manera óptima. Y si los procesos y las entidades no ayudan, lamentablemente lo que estamos es contribuyendo a esa ausencia de crecimiento, a ese estancamiento económico, que además tiene gravísimas consecuencias, porque entonces, si hay estancamiento económico, hay menos plazas de empleo. Si hay menos plazas de empleo, hay más familias con hambre. Si hay más familias con hambre, hay más ecuatorianos buscando migrar. Si hay más migración, tenemos más crisis familiares. Y si tenemos más crisis familiares, debilitamos nuestro tejido social que hoy tiene al acecho al crimen organizado. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta gran rueda en la que si no comenzamos a darle oportunidades al ecuatoriano, a darle facilidades para que trabaje lícitamente, lo que lo estamos mandando es a las fauces del crimen organizado, lamentablemente. Entonces, aquí hay que combatir, porque también es importante decir que cuando conversamos con las autoridades nos dicen, pero es que hoy la seguridad nacional es lo más importante y a través de las aduanas lamentablemente está entrando mercancía que no debería y por eso debo justificar las demoras porque el control es fundamental, exhaustivo y necesario. El detalle es que hay que combinar la facilitación y el control. Jamás diremos no se control. Es sumamente importante controlar, pero de la misma forma es sumamente importante facilitar. Entonces, estos dos elementos deben conjugarse de manera dinámica para que desde el inicio no le demos armas al crimen organizado, pero tampoco con nuestras acciones para evitar que tengan los recursos de inicio, le demos la oportunidad para tener recursos al final de la cadena cuando la gente no tenga empleo, no tenga recursos y su única alternativa sea rendirse ante estos malos elementos, cánceres de la sociedad. Así es, gracias a Gabriela Uquillas, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por comentarnos sobre esta situación, sobre las posibles soluciones y también analizar brevemente la situación económica del país. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes.